Parece que pasa muy rápido el tiempo cuando está aquí y cuando se va pasa lento. Pero gracias le damos al Señor que aunque llegó un poquito enfermito, pero llegó. Que eso es lo importante. Así que gracias al Señor por eso, ¿cierto? Gracias por tener con nosotros a nuestra hermana Cielo, ¿cierto? A la tía de nuestros hermanos también que puede estar aquí. Marita, ¿cierto? Sí. Y también que puede estar Isaac junto a nosotros, ¿cierto? Gracias le damos al Señor que Él en su gracia ha puesto el querer en su corazón para que pueda estar en medio de nosotros. Así que, hermanos, bueno, yo creo que todos saben que llegué tarde porque vengo del trabajo. La verdad es que trataba de no venirme tan rápido para que el ángel del Señor no se bajara. Así que, pero gracias al Señor pude llegar, hermanos. La pista estaba bastante expedita. Pensé que iba a llegar como a las 8 pasadito, pero llegué 10 minutos antes. Así que gracias a Dios por eso. Bueno, les voy a invitar a que abran sus Biblias, hermanos, para que podamos compartir la palabra el día de hoy, a pesar de que la palabra ya ha estado en medio nuestro, a través de la reflexión, ¿cierto?, que nuestra hermana podía compartir con nosotros, nos llamaba a reflexionar, y creo que el llamado que vamos a hacer ahora no va a ser muy diferente a lo que nuestra hermana nos hablaba, pero sin embargo, hermanos, quiero que podamos abrir las Biblias en la carta del apóstol Pablo a Tito. Vamos a leer el capítulo 2 completo, amén. El capítulo 2 del versículo 1 al versículo 15. Vamos a ver algunas cosas que son muy importantes que nosotros conozcamos como pueblo de Dios, como hijos del Señor, que muchas veces quizás se nos pueden pasar de largo o podemos perder de vista. Normalmente los seres humanos somos personas como muy focalizados, pero muchas veces ponemos tanta importancia en algunas cosas o en particular en una cosa que perdemos de vista otras. Nos enfocamos en una y descuidamos otras. Y muchas veces la que nos estamos enfocando no es que no sea importante, pero desenfocamos cosas que también son importantes. Así que vamos a ver ahora cómo el apóstol Pablo direcciona y capacita o de alguna forma equipa a Tito para que Tito pueda llevar a cabo de buena forma el liderazgo en la iglesia de Creta, que es lo que vamos a ver ahora. Así que les invito a que se pongan de pie y vamos a dar lectura a la carta del apóstol Pablo a Tito del capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 15 en el nombre de nuestro Señor. Reina Valera lleva un título y dice: Enseñanza de la sana doctrina. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Vamos a orar. Padre eterno, una vez más, Señor, su palabra está en medio nuestro. Y creemos, Señor, que su palabra alumbra nuestra vida, alumbra nuestro corazón. Y Dios mío, anhelamos que en esta hora tu Espíritu nos asista de tal manera, Señor, que todo nuestro ser sea alumbrado por tu palabra.
Que tu palabra, Dios mío, opere en nuestros corazones, que tu palabra corra y sea glorificada. Permítenos ver, Señor, tu preciosa voluntad en lo que hoy tienes para nosotros. Permítenos ver, Dios mío, las maravillas de tu ley y permítenos hallar gozo, Dios mío, en la enseñanza que usted tiene para nosotros en esta tarde, Señor. Cuando tu palabra habla, el que habla es usted. Y cuando usted habla, Señor, la tierra tiembla. Haznos temblar, Señor, que nuestro corazón esté temblando ante tu palabra, porque a ese es el que tú miras, Señor, al que es humilde y al que tiembla ante tu palabra. Gracias por esto precioso que tú nos permites, Señor. Gracias por todo lo que viene de ti, en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Creo que a pesar de que es algo que quizás la mayoría sabemos, pero sin embargo no es algo que no sea necesario mencionar. Una vez más, esta es una carta escrita por el apóstol Pablo a Tito. Él lo considera claramente un hijo espiritual. Nosotros podemos ver en el capítulo 1, cuando el apóstol Pablo comienza esta carta, dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Por lo tanto, vemos claramente que el autor está de forma explícita, está ahí. Él menciona que él es el autor de la carta y da a entender que él es apóstol. Apóstol significa enviado. Él es un enviado de Jesucristo para poder anunciar el evangelio, dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según piedad, en la esperanza de vida eterna, dice, la cual Dios, que no miente, prometió antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra, porque es importante, hermanos, que nosotros también tengamos el conocimiento de cómo comienza esta carta, porque el apóstol Pablo desde las primeras líneas de la carta va a manifestar la importancia de lo que es la palabra de Dios. Va a manifestar, hermanos, cuán vital es para la vida de la iglesia la enseñanza, que la predicación de la palabra, que la enseñanza, la sana doctrina siempre sea el centro, sea el corazón que bombea la sangre, la vida para la iglesia. Una iglesia sin sana doctrina es una iglesia que en realidad no conocerá al Señor y tampoco conocerá el propósito por qué es llamada iglesia. Y dice: y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador, a Tito. Entonces la carta claramente queda claro de que es para Tito. Dice: verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre, y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Y aquí el apóstol Pablo comienza a explicar cuál es el propósito de que Tito esté en este lugar, que es en Creta, que Creta es una isla. Hay problemas en esta iglesia que está en esta isla. Hay personas que están enseñando cosas que son absurdas, cosas que son vacías, cosas que no le hacen bien a la iglesia. ¿Y qué es lo que necesita la iglesia cuando estas cosas están ocurriendo? Que Dios provea, que Dios capacite y que Dios prepare a alguien o a más personas que puedan guiar a la iglesia hacia el buen camino, que puedan nutrir a la iglesia con la palabra sana, con la sana doctrina. Y ese es el propósito por qué Pablo deja a Tito en Creta, a pesar de que Tito es joven, pero sin embargo tiene la madurez suficiente y la capacidad necesaria para él poder dirigir la iglesia de Creta y para poder corregir lo deficiente, hermanos. Corregir lo deficiente nunca es sencillo. Corregir las cosas que no están bien nunca es un trabajo fácil. Se requiere la capacidad de Dios. Se requiere la madurez que solamente Dios puede dar. Y él dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y vemos nosotros del versículo 6 prácticamente hasta los versículos 9, 10, en donde dejan claro cuáles son los requisitos para los ancianos. Algo similar a lo que ocurre en 1 de Timoteo capítulo 3, cuando se dan también los requisitos de los obispos. Nosotros dijimos que tanto ancianos, obispos y pastores estamos hablando de la misma persona, con significados distintos. Por lo tanto, hermanos, parece ser que el único enfoque del apóstol Pablo en esta carta es apuntar a quienes lideran la iglesia.
Pero sin embargo, sería un gran error pensar que el único motivo que tiene en mente el apóstol Pablo es poder dejar a Tito en Creta para que él solamente pueda constituir la iglesia, pueda formar la iglesia a tal punto que la iglesia esté bien organizada con ancianos o pastores u obispos. Pero sin embargo, vamos a ver que al recorrido de esta carta, la intención de Pablo nunca es solamente apuntar a quienes lideran. La intención de Pablo nunca es solamente mostrar cuál es el carácter, cuál es, hermanos míos, el testimonio o cómo se conducen los líderes de la iglesia, sino que en realidad el apóstol Pablo tiene en mente que en realidad Tito se pueda dirigir a todos los grupos que están presentes en la iglesia. La iglesia no solamente está compuesta por pastores, la iglesia también está compuesta, el apóstol Pablo va a mencionar ancianos, va a mencionar ancianas, va a mencionar jóvenes, va a mencionar siervos. Por lo tanto, él va a apuntar a diferentes grupos de la iglesia, mostrando cómo debería conducirse la iglesia en el mundo en que nosotros vivimos. Cómo debería ser la conducta, cómo debería ser la forma en la que caminan, cómo debería ser su práctica en esta vida. Eso es lo que él va a mostrar en esta carta. Por eso, después de todo lo que él viene mostrando referente a los requisitos de un obispo, en el versículo 14, él habla un poquito de lo que está sucediendo en el capítulo 1 y dice: no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Este versículo es crucial para lo que él va a comenzar a hablar desde el capítulo 2, porque está hablando de personas que hacen una profesión de fe. Está hablando de personas que hacen una profesión pública de conocer a Dios, pero sin embargo el apóstol Pablo está haciendo una conexión que hoy día cuesta mucho hacer, que nuestra vida práctica debe ser consecuente con nuestra profesión de labios. El apóstol Pablo le va a mostrar y le va a argumentar a Tito que él debe enseñar a su iglesia que la profesión de labios debe ser consecuente como ellos viven el evangelio. Y les va a mostrar una realidad tan hermosa, hermanos, que de repente nosotros perdemos de vista. Él les va a llegar a decir que nuestra vida práctica, que nuestro testimonio consecuente a nuestra profesión de labios va a decir algo que nosotros ignoramos, que adorna la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Cómo es posible si la palabra de Dios no necesita que nadie la hermosee? La palabra de Dios es hermosa por sí misma, no necesita ningún ajuste, no necesita ninguna mejora, no necesita que nadie la maquille, pero el apóstol va a llegar a decir que la vida consecuente, nuestra práctica, nuestro día a día, que es consecuente a nuestra profesión de labios, va a adornar la doctrina de nuestro Dios, la doctrina de nuestro Salvador. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que una profesión de labios que no es consecuente a una vida, hermanos, en la práctica, es una vida que prácticamente va a desacreditar lo que nosotros anunciamos con nuestros labios. Pero una vida consecuente, un evangelio práctico, un evangelio vivido, dice que va a hermosear, va a exaltar, va a adornar la palabra que sale de nuestros labios. Eso es lo que el apóstol Pablo tiene en mente. Y lo que me encanta de esto, hermanos, es que el mensaje no va dirigido de manera exclusiva a los líderes. Normalmente las personas, los miembros de la iglesia, piensan que el más alto llamado en el sentido de la vida cristiana es a los líderes de la iglesia. Pero es una gran equivocación, porque el apóstol Pablo nos va a enseñar cuál es el argumento teológico, cuál es el fundamento que él tiene para decir cuál es la forma en que los hijos de Dios deben vivir. Hay un porqué. Hay una causa, ¿por qué él le está diciendo cuál es la manera en la que deben vivir? Y él aborda, como les decía, diferentes grupos. Versículo 16 del capítulo 1, terminémoslo. Profesan conocer a Dios, pero ¿con qué lo niegan? Con los hechos. Por lo tanto, ¿es posible decir algo y vivir de una manera diferente? Sí.
Es posible hacer una profesión de labios, pero mis hechos niegan lo que yo digo con mi boca. Siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Se dan cuenta que en realidad el apóstol Pablo dice que andan muchos por ahí diciendo que conocen a Dios, pero sin embargo sus obras, su conducta, su testimonio niega tal hecho. Y dice que tales personas son rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. La pregunta es, cuando la palabra habla de buenas obras, ¿a qué se refiere? Todo lo que Dios dice que es bueno, todo lo que Dios le agrada, eso es buena obra. Todo lo que a Dios no le agrada es una mala obra, es pecado, es impiedad. Pero todo lo que es grato ante Dios es buena obra. Pero ahora, hermanos míos, el capítulo 2 dice, pero tú, ¿a quién le está hablando? A Tito. Tito es el encargado de enseñar a la iglesia de Creta cómo la iglesia debe conducirse. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. No importando los diferentes tipos de enseñanza, no importando la conducta de lo que las personas están mostrando, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y aquí apunta esos 4 grupos que le decía. Que los ancianos se estará refiriendo a lo mismo que los obispos, claramente no se está refiriendo en este caso a los ancianos que son pastores, porque vamos a ver que se está refiriendo a diferentes grupos de la iglesia. Que los ancianos sean ¿qué? Sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Se dan cuenta cómo en realidad aquellos que se conducen por la sana doctrina no solamente será algo que brota de sus labios, sino que será algo que brota de su vida. Su testimonio evidenciará que la sana doctrina es una realidad en su corazón y está apuntando hacia los ancianos. No tenemos tiempo para ver cada aspecto. No tenemos tiempo para ver que es sobrios, serios, prudentes, pero sin embargo vemos claramente que hay un distintivo, hermanos, en cómo deben conducirse los ancianos que son hijos de Dios. No estamos hablando de que son ancianos que no conocen al Señor, no estamos hablando de que son ancianos que están en un hogar de ancianos, pero que desconocen a Dios, desconocen su palabra. Estamos hablando de ancianos que son hijos de Dios. Eso es lo que debería resultar cuando la sana doctrina es una realidad en su vida. Versículo 3, las ancianas. Cuando está hablando de ancianas, no se está refiriendo a mujeres o a hombres cuando dice ancianos que prácticamente ya están perdiendo casi la memoria. No se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a personas que ya están en un estado de madurez, personas que ya son maduras, que pueden enseñar a las más jóvenes, que pueden enseñar a las que recién están comenzando a vivir una vida de familia, una vida de matrimonio, una vida con hijos. Y mire lo que dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, eso significa no chismosas, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a quién, a las mujeres jóvenes, a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Y escuche bien esta palabra, porque esta palabra resalta mucho en comparación también a la otra palabra que les mencionaba anteriormente. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Se dan cuenta cómo es posible que viviendo un modelo de vida o un estilo de vida contrario a lo que la sana doctrina enseña, lo que causaría es que la palabra de Dios caiga en descrédito? ¿Será posible que la palabra de Dios sea blasfemada por causa nuestra? Sí. Es posible que la palabra de Dios caiga en descrédito y que finalmente la palabra de Dios es como hay un texto en la Biblia cuando Dios dice, ¿qué tienes tú con mi palabra?
Porque muchas personas pueden hablar de la palabra, muchas personas pueden hablar cuánta cosa se les ocurra, pero sin embargo, normalmente, hermanos, la palabra del Señor es tomada por otras personas por causa de que hay un descrédito por la forma en aquellos que profesamos ser cristianos y vivimos de una manera inconsecuente a lo que profesan nuestros labios. Dice que de esta manera, viviendo así, la palabra de Dios no será blasfemada. Y esto, hermanos, no está escrito solamente para que digamos, wow, la palabra de Dios puede ser blasfemada. Es para que meditemos, ¿eso es lo que nos caracteriza? ¿Es esa la forma en la que nosotros estamos viviendo? Las personas que son hombres y son más adultos, ¿están siendo sobrios? ¿Están siendo serios? ¿Están siendo prudentes? ¿Son hombres sanos en la fe, en el amor, en la paciencia? Ese es el fruto que se está evidenciando en los hombres que son maduros y que son ancianos en la iglesia, en las mujeres que son maduras en la iglesia. ¿Son reverentes en su porte? ¿No las caracteriza el chisme? ¿No son esclavas del vino, sino que se puede decir que son maestras del bien? Se caracterizan por ser mujeres que enseñan a las más jóvenes cómo deben amar a sus maridos, no cómo deben menospreciar a sus maridos, sino cómo deben amar a sus maridos, y cómo deben amar a sus hijos, no cómo descuidar a sus hijos. Una de las cosas que normalmente escucho, hermanos, es que hoy día, en el tiempo que nosotros estamos viviendo, las personas más adultas aconsejan a los más jóvenes, pero de una manera que está muy lejos de lo que la palabra enseña. Cuando un joven llega a la iglesia y hay personas que son adultas, lo que el joven espera es encontrar sabiduría. Lo que el joven espera es encontrar santidad. Lo que el joven espera es encontrar un buen consejo. Pero muchas veces lo que se encuentra en la iglesia, hermanos, y es muy lamentable, se encuentran consejos que son carnales, consejos que son banales. Hay un problema tal en el matrimonio o en el noviazgo, tú no tienes por qué aguantar nada. Hoy día estamos en otro tiempo, pero sin embargo no son consejos de acuerdo a la palabra. ¿Qué dice a las mujeres ancianas que deben enseñar a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos, a sus hijos, a ser prudentes, a ser castas, a ser cuidadosas de su casa? La palabra cuidadosa significa ser hacendosas en su casa. ¿Eso qué significa, hermanos? Que una mujer con que simplemente no trabaja y está todo el día en la casa, ¿significa que está todo bien? No, la mujer que en realidad está exaltando la sana doctrina no es la que se queda en la casa y no hace nada, es la que es hacendosa en su casa. Eso es lo que dice la Escritura. Buenas, sujetas a sus maridos. Esos consejos hoy día prácticamente no existen. Ya no estamos en el siglo XVIII, estamos en el siglo XXI, aquí es todo parejito. Aquí ambos mandan. ¿Es lo que enseña la Biblia? No. Claramente enseña de que el hombre debe amar a su mujer y darle un trato como vaso más frágil. Y la mujer debe sujetarse a su marido, respetar a su marido. El mensaje en la actualidad de la mujer es: la mujer tiene poder. Y la palabra dice: la mujer bajo autoridad. Eso enseña la Biblia. ¿O no es así? Pero ¿qué vamos a vivir nosotros? ¿Cómo vamos a vivir? Me encantó un día lo que escuché de un pastor. Dijo: o finalmente el mundo te insulta por tu forma de vivir, o tú terminas insultando a Dios por tu forma de vivir. ¿Qué vas a preferir? ¿De qué forma vas a vivir? ¿Insultando al mundo por honrar a Dios o insultando a Dios por acomodarte al mundo? Esas son las cosas que como hijos de Dios nosotros debemos pensar y debemos meditar. ¿A quién vamos a honrar? ¿A quién vamos a exaltar? ¿Qué vamos a hermosear? ¿Qué vamos a preferir? ¿La aprobación del mundo o que la palabra de Dios sea hermoseada en medio de tanta oscuridad? ¿Vamos a levantar la palabra de Dios y que sea hermoseada como? ¿Gritando? ¿Con carteles? ¿Con pancartas? Eso no es lo que enseña la Biblia, hermanos. Una pancarta nunca ha cambiado a nadie. Pero sin embargo la palabra dice que cuando las mujeres en realidad guardan silencio y se sujetan confiando en Dios, dice que Dios aún puede cambiar la vida de un hombre que no conoce a Dios. Porque siempre intentamos cambiarlo todo a nuestra manera. Pero cuando confiamos en Dios, como cuando el apóstol Santiago dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo
y él huirá de vosotros. ¿Debemos pelear con el diablo? No. ¿Debemos intentar nosotros hacer que el diablo retroceda porque somos los supercristianos? No. Dice, someteos a Dios. Se someten a Dios y de esa forma resistimos al diablo y el diablo huirá de nosotros. Dice que por estas cosas la palabra de Dios puede ser blasfemada, pero sin embargo al mismo tiempo, si vivimos de una manera consecuente a la profesión de nuestros labios, la palabra de Dios no será desacreditada por causa nuestra. ¿Qué es lo que anhelamos, hermanos? ¿Que la palabra de Dios sea honrada? ¿O en realidad anhelamos o no nos interesa lo que ocurre con la palabra de Dios? ¿No nos duele cuando las personas hablan del Evangelio mal? ¿Por qué? ¿Porque la palabra de Dios ha fallado? No, hablan mal del Evangelio porque el Evangelio tiene malos representantes. Nunca hablarán mal de alguien cuando tiene buenos representantes. De hecho, una de las cosas, y no creo que sea el mejor ejemplo, pero para que entendamos, cuando una empresa tiene que participar en algún evento, manda lo mejor de lo mejor. Manda los mejores representantes. ¿Saben por qué? Porque como esos representantes, valga la redundancia, representan a la empresa, eso es lo que la gente piensa de la empresa. Y la pregunta es, ¿qué es lo que las personas incrédulas piensan del Evangelio? Esa es la imagen que nosotros damos. El Evangelio que las personas ven es como nosotros lo vivimos. Normalmente, hermanos, me cala muy profundo esto. Los incrédulos, hermanos, la única Biblia que leen somos nosotros. ¿O usted cree que ellos se levantan de temprano a leer la Biblia? ¿O creen que a mediodía doblan sus rodillas o 3 veces al día como Daniel? Eso no es así, hermanos. Por lo tanto, todo el Evangelio que ellos ven somos nosotros. Todo el Evangelio. Y eso no estamos hablando solamente de las personas que están afuera, las personas de nuestra familia, nuestros cercanos. Es todo el Evangelio que ven, somos nosotros, hermanos. Somos nosotros. Avancemos. Versículo 6. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Es que los jovencitos son jovencitos, hay que entenderlo. ¿Eso es lo que dice la Biblia? No. Dice, exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Pero esto me encanta. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Si se da cuenta, en el versículo anterior, el apóstol Pablo está a la defensiva. Compórtense como en realidad ustedes profesan de labio, que su conducta no haga que las otras personas blasfemen de la palabra, pero sin embargo ahora da un paso adelante en la ofensiva el apóstol Pablo, y ahora dice que tu conducta, la forma en la que tú caminas, cierre la boca de las personas que a lo mejor quieren murmurar, que los adversarios del evangelio no tengan qué decir de nosotros. ¿Se dan cuenta cómo el apóstol Pablo le dice a Tito que los jóvenes sean prudentes? Y para que eso sea una realidad, preséntate tú como un ejemplo para ellos. Preséntate tú como un ejemplo de buenas obras, en la forma en la que enseñas, en tu integridad, en tu seriedad, palabra sana e irreprochable. Es como el apóstol también menciona en un momento, que la única forma de que nosotros hagamos callar la ignorancia de los insensatos es haciendo el bien. Solo haciendo el bien, conduciéndonos con buenas obras, haremos callar la ignorancia de los insensatos. Versículo 9, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornes la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Sabe que estos versículos impactaron mi corazón, porque si lo vemos nosotros al tiempo contemporáneo que estamos, hoy día hay leyes laborales que nos defienden por todas partes. Por todas partes. Hay muchas leyes que se han implementado, que hasta inclusive hay que tener mucho cuidado con lo que se dice porque se puede considerar acoso laboral. Sin embargo, en el tiempo que el apóstol Pablo, bajo inspiración divina, escribe estas palabras, no existía ningún tipo de apoyo a los trabajadores. La mayoría eran esclavos.
Por lo tanto, hoy día, si un jefe nos eleva la voz, podemos decir, epa, así no se me habla. Porque usted le puede poner una demanda. Si le exigen trabajar más de lo que corresponde, usted le dice, no, hasta aquí llega mi horario, o si no voy a la inspección del trabajo. En ese tiempo no existía esa posibilidad. En ese tiempo no había inspección del trabajo. En ese tiempo no había ninguna ley que amparara a esas personas. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? ¿Cómo deben conducirse? Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. ¿Sabe qué otra versión dice? Que no sean quejumbrosos, que no se quejen por todo, que hagan lo que se les pide, que no defrauden, que en todo se muestren fieles. ¿Para qué? Para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Para que en todo la doctrina, la enseñanza, el evangelio que profesamos sea hermoseado en vista de todos los hombres, hermanos. ¿Cuántas veces hemos pensado en que la forma en la que vivimos hermosea la doctrina de Dios? ¿Cuántas veces hemos pensado que la forma en la que nosotros vivimos adorna la doctrina de Dios, nuestro Salvador? Y sabe que estos versículos parece que solamente nos están dejando la vara muy alta en la forma en la que hay que vivir. Parece que nos están pidiendo demasiado trabajo y parece que no hay combustible para poder hacerlo. Pero sin embargo, el versículo 11, hermanos, deja muy en claro ¿por qué el apóstol Pablo está pidiendo todo esto? O está diciendo que esta es la manera de conducirse, la manera de vivir, la manera de alumbrar en este mundo. Versículo 11. Porque la gracia de Dios, era imposible que en ninguna parte apareciera la gracia. Era imposible, hermanos, que el apóstol Pablo demandara tal nivel de vida, tal nivel de conducta, tal nivel de piedad, si no apareciera la gracia en escena. Porque la gracia de Dios se ha manifestado o ha aparecido o se ha dado a conocer para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Ahí, hermanos, está el argumento teológico del apóstol Pablo. ¿Por qué él está demandando este tipo de vida? Porque para eso se ha manifestado la gracia de Dios. La gracia de Dios no se ha manifestado meramente para sacarnos del infierno y llevarnos al cielo, hermanos. La gracia de Dios se ha manifestado para poder rescatarnos del dominio del pecado, para vivir para la gloria de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Por lo tanto, no solamente nosotros decimos, no voy al infierno y voy al cielo, sino que la gracia de Dios se ha manifestado para enseñarme cómo debo vivir. Normalmente nosotros asociamos a la gracia de Dios cuando Él nos salvó. Hermanos, no podemos ver que la gracia de Dios es en lo que vivimos continuamente. ¿No vemos la gracia de Dios acaso en cada paso que nosotros damos? Un hombre un día dijo, así como el hábitat de un pez es el agua, el creyente debería ver que su hábitat es la gracia. La gracia de Dios es su hábitat. La gracia de Dios está siempre ahí, transformándolo, cambiándolo, obrando en su vida para que sea lo que Dios quiere que él sea, para que pueda en todo hermosear la doctrina de Dios, su Salvador, hermanos. Porque eso es lo que Cristo hizo. Él se dio a sí mismo por nosotros, no solamente para llevarnos al cielo, para redimirnos de toda iniquidad y para purificarnos para sí un pueblo propio. Si usted lee Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, dice claramente que fuimos rescatados no por cosas corruptibles como el oro o como la plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha.
Pero ¿qué es lo primero que dice? Que fuimos rescatados ¿de qué? De nuestra vana manera de vivir, hermanos. La gracia de Dios no simplemente nos ha arrebatado del infierno. La gracia de Dios nos ha capacitado para vivir en este mundo de tal manera que el evangelio sea exaltado, que en todo Dios sea hermoseado, hermanos. Cuando vivimos conforme a la voluntad de Dios, los hombres pueden ver a Dios hermoso, hermanos. Pero sin embargo, cuando nosotros vivimos inconsecuente a lo que profesan nuestros labios, las personas ven un evangelio débil, un evangelio raquítico. Nosotros somos aquellos que Dios redimió, que Dios rescató para que anunciáramos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué más que nosotros, hermanos, vamos a adornar la doctrina de Dios? ¿Quién más lo va a hacer? ¿Quién? ¿Quién más que nosotros quiere vivir para la gloria de Dios? ¿Quién más que nosotros se preocupa cuando ofendemos? Porque sabemos que no solamente ofendimos a alguien, sino que también estamos, hermanos, de alguna manera contribuyendo para que las personas vean del evangelio que es algo inútil. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, un pueblo que anhela, que desea, hermanos, en todo momento que Dios sea honrado. Mire lo que dice Primera de Juan capítulo 3, versículo 3, que tiene mucha relación con lo que habla el versículo 11 cuando dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando, hermanos, a quien la gracia de Dios es una realidad en su vida, va a saber lo que es renunciar. Sabe que cuando alguien confía tanto en su trabajo, a pesar que las cosas en el trabajo van mal, a pesar que el trabajo está siendo destructivo para su vida, no renuncia porque no tiene la capacidad de hacerlo. Tiene miedo al porvenir, tiene miedo a las consecuencias y no renuncia. Ningún hombre en este mundo renunciará jamás a su pecado, renunciará jamás a la impiedad, renunciará jamás al amor de este mundo, a menos que la gracia de Dios sea real en su vida. Cuando la gracia de Dios es real en la vida de un hombre, veremos a un hombre renunciando a la impiedad, hermanos. Cuando la gracia de Dios se revela, nos enseña a renunciar a toda impiedad, a los deseos mundanos, y nos enseña a vivir de una manera que no sabíamos, una manera sobria, una manera justa y una manera piadosa. ¿Y por qué podemos vivir de esta manera? Porque nuestra expectativa, nuestra esperanza ya no está aquí, hermanos. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada. Hermanos, la iglesia aguarda, la iglesia está expectante de la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa. Escuche bien, no dice de nuestro Dios, dice de nuestro gran Dios. Hermano, nuestro Dios es un gran Dios. Él es un gran Salvador, pero ¿sabe cómo nosotros evidenciamos que Él es un gran Salvador? Cuando no vivimos conformado a este mundo, cuando vivimos en este mundo de manera piadosa, de manera íntegra, de manera consecuente. De esa manera nosotros evidenciamos que Él es un gran Salvador. ¿Por qué? No solamente nos salvó del infierno, nos salvó de nuestro pecado. Mire lo que dice Juan, ahora sí, primera carta, capítulo 3, versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué esperanza? En su regreso. A ver, esperamos el regreso de nuestro Señor. Anhelamos que Él, hermanos, se pueda instaurar con su reino y gobierne por los siglos de los siglos. Dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El que tiene esta esperanza de que Él volverá por segunda vez y gobernará por todos los siglos, así como Él es puro, Él también se purifica. Por lo tanto, hermanos míos, si nosotros hemos perdido de vista que nuestro testimonio, hermanos, no es impactante, que nuestro testimonio no es importante, el apóstol Pablo le dice a Tito, dile a los jóvenes, exhórtales que sean prudentes.
Pero para que sean prudentes es necesario algo. Preséntate tú en todo como ejemplo. Ese ejemplo. Y no es algo distinto a lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 4 de su primera carta, en el versículo 12, cuando le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo en todo: palabra, conducta, amor, fe, pureza. Espíritu agrega Reina Valera, otras versiones no agregan esa palabra. Pero sin embargo, hermanos, para que en realidad impactemos, para que en realidad no nos menosprecien, no es simplemente que impongamos algo, ni tampoco que mendiguemos algo, sino que en realidad nuestro testimonio sea consecuente. ¿Y cómo podemos vivir de esa manera? Por la gracia que opera en nosotros continuamente. ¿O acaso no vemos gracia en este momento? ¿O acaso no vemos gracia desde que inclusive cuando estamos durmiendo no necesitamos abrir nuestros ojos para ver la gracia operando en nuestra vida? Hermano, es la gracia la que opera en cada momento de nuestras vidas y nos está guiando y nos está llevando y está forjando nuestro carácter para que vivamos de tal forma que nuestro gran Dios sea exaltado, de que nuestro gran Dios sea bendecido, hermanos, de que la palabra de Dios, hermanos, siempre esté puesta en alto como un estandarte, como una bandera, hermanos. Mire lo que habla el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6. Vamos a leer, yo creo que todo el capítulo. Creo que es muy importante que lo leamos y vayamos entendiéndolos a la luz de lo que hemos ya, hermanos, aprendido. Mire, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo en Tito? ¿Que la gracia se revela para que ahora tengamos libertad para pecar? No, dice que la gracia se revela y capacita al hombre para que renuncie a la impiedad. Cuando ves a un hombre renunciando a la impiedad, tú sabes que la gracia está operando. Tú sabes que la gracia está obrando. ¿Y sabes qué es lo que dice la palabra? Que la gracia se derramó en sus labios. Que la ley vino por Moisés, pero la verdad y la gracia vino por medio de Jesucristo. Por lo tanto, hermanos míos, cuando hablamos de gracia, hablamos de Cristo. Hablamos de la gracia encarnada, hablamos de la gracia que viajó de la eternidad al tiempo para transformar la realidad de los hombres. Él es el gran Salvador, Él es el único Salvador, es el único que puede llevar a los hombres a querer renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos. Es el único, hermanos. Cada vez que ves una persona de rodillas confesando su pecado, tú sabes que la gracia está ahí. Sin gracia no hay confesión, hermanos. Sin gracia no hay arrepentimiento. Sin gracia no hay renuncia a este mundo. Sin gracia no hay divorcio con el pecado. Sin gracia se sigue amando lo que es inmundo, lo que es inmoral, lo que me corrompe. Sin gracia el apóstol Pablo no sería el apóstol Pablo. Sin gracia seguiría persiguiendo a la iglesia, seguiría respirando amenazas y muerte contra los cristianos. Pero la gracia se le apareció en su camino y en un momento determinado Él le dice su nombre: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Por lo tanto, hermanos, Él es el único que puede revertir. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva, hermanos. Cuando la gracia opera, hay vida nueva. Cuando la gracia opera, hay vida nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. No algunas, todas. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre
fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos, ¿a qué? Al pecado, hermanos. Es una gran equivocación de muchos pensar que la salvación es meramente una liberación de no ir al infierno. La salvación, hermanos, comienza de esa manera, pero la gracia opera todos los días de nuestra vida hasta que partamos de este escenario. ¿O no ha visto la gracia de Dios operando en su santificación? ¿O no ha visto la gracia de Dios operando continuamente, llevándolo a vivir una vida que honre a Dios? Versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Se dan cuenta cómo es algo vital en las enseñanzas del apóstol Pablo? De que el pecado ha perdido su gobierno, ha perdido su lugar en la vida de aquellos que son el objeto de la gracia de Dios, hermanos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Qué extraordinario, hermanos. Preséntense ante Dios como vivo de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Pecaremos, entregaremos nuestra vida a los deleites de este mundo? ¿Entregaremos nuestra vida a los placeres porque la gracia de Dios lo cubre todo? No, hermanos, eso no es lo que enseña la palabra. En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿Escuchó eso? Lo que nosotros hacemos y cómo nosotros vivimos dará evidencia de a quién le pertenece nuestra vida. Dará evidencia a qué es lo que está operando en nosotros, si es la gracia de Dios o sigue gobernando el pecado aún en nosotros. Porque lo que dicen nuestros labios no garantiza la realidad de nuestro corazón. Hacia donde está nuestro tesoro, allí va nuestro corazón. Eso es lo que veíamos días atrás. Dice, pero gracias a Dios. ¿A quién son las gracias, hermanos? A Dios. ¿Quién es el que opera en el corazón de los hombres? Es Dios. ¿Quién es el salvador de los hombres? Es Dios. Él es el salvador de los hombres. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina. Una vez más, cuán importante es la enseñanza a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia. ¿Eso no nos identifica, hermanos? ¿Cuán dispuestos estábamos a presentar nuestra vida? ¿Qué es lo que hoy, hermanos, nos quita el sueño? ¿Qué es lo que hoy nos desvela, hermanos? ¿Qué es lo que hoy nos inquieta por hacer? ¿Qué es lo que nos mueve? Antes había muchas cosas que nos movían y con mucho énfasis, presentábamos nuestros miembros a la iniquidad. Presentábamos nuestros miembros a la inmundicia. Así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación
y como el fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Se dan cuenta, hermanos? Yo solo les leí el texto completo de Romanos 6. Sin embargo, una de las cosas que estaba pasando en la iglesia de Creta es que las personas, hermanos, habían descuidado su vida, su testimonio. Algo muy similar a lo que compartía, ¿cierto?, anteriormente mi esposa, nuestra hermana Claudia, donde podía hablar referente a cómo muchas veces nos descuidamos, a cómo vivimos, cómo nos presentamos delante de Dios, y lo que nos debería motivar a cambiar esa forma de vida, a cambiar nuestro servicio, son las misericordias de Dios. Y aquí el apóstol Pablo dice, porque la gracia de Dios, hermanos, esa es la fuerza operante, eso es lo que mueve al creyente. Eso es lo que lo lleva a vivir de una manera opuesta a este mundo. Eso es lo que lo lleva a vivir de una manera valiente y osada en un mundo que está caído, en un mundo que está corrompido, hermanos. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios lo capacita. La gracia de Dios le da poder. La gracia de Dios, hermano, opera en su vida a tal punto que se convierte en un hombre, en una mujer celoso de buenas obras, hermanos. Y ser celoso de buenas obras normalmente nos llevará a sufrir persecución, a sufrir menosprecios. Y eso es lo que muchas personas no están dispuestos a vivir. En el trabajo es fácil ser un buen trabajador, llegando a la hora, siendo responsable, no ser respondón, pero a la hora que nos pidan hacer cosas que van en contra de la ley de Dios, que van en contra de lo que a Dios le agrada, hermanos, ya no dejaremos de ser esas personas tan buenas. Ya no seremos esas personas tan bien valorizadas. ¿Sabe por qué? Porque usted ha preferido darle la vuelta a la espalda a este mundo y mirar de frente a Dios. Ha preferido honrar a Dios y adornar su palabra, que su palabra no sea desacreditada, antes que darle el favor a este mundo. En un momento determinado los apóstoles sufrieron afrenta, fueron castigados y ellos salieron gozosos de la cárcel. ¿Sabe por qué? Porque fueron tenidos por dignos de padecer por causa del nombre de Cristo. Hermanos, qué glorioso ser tenido por digno de padecer por el nombre de Cristo. Nadie podría hacerlo si la gracia de Dios no opera en su vida. Versículo 15, para no extendernos más. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Esa es la autoridad, hermanos, que se debe emplear cuando se predica la palabra. No es la autoridad de Tito, es la autoridad de la palabra. Es la autoridad de la enseñanza bajo la inspiración divina. Esa es la manera que la iglesia debe vivir. Esa es la manera en que la iglesia debe ver la palabra del Señor. Y todo aquel que tenga una apreciación distinta de la palabra del Señor y que su vida no sea consecuente con eso y no esté preocupado, no acuda al Señor para que su vida sea transformada, simplemente es un mentiroso. El que dice que le conoce y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso. El que ama aún este mundo, dice Juan, el amor del Padre no está en él. Esa es la realidad, hermanos. Entonces, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros para que no seamos simplemente profesantes y seamos cristianos prácticos? Que nuestra vida, hermanos, hable mucho más que nuestros labios. Que valoricemos y comprendamos que la gracia de Dios es una fuerza operante continuamente, que nuestro Señor Jesucristo prometió volver, y Él volverá, hermanos. Él volverá. Que eso lo motive a vivir de esa manera. Cuando esté abrumado, alce los ojos hacia el cielo, porque de ahí viene el socorro. Haga como dijo Asaf, ¿de dónde, hermanos? ¿De dónde? ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? ¿A quién? Y fuera de ti, nada deseo. Son cosas que muchas veces perdemos de vista y nos enfocamos, hermanos, solo en hacer. Mientras haga, está todo bien. Mientras cumpla con todas las actividades de la iglesia, está todo bien. Que no caigamos nunca en eso, hermanos. Que en realidad nuestra vida sea para que Dios en todo sea hermoseado. Que su palabra siempre sea adornada, hermanos. Que tengan cualquier cosa de decir de nosotros, pero que jamás digan que somos inconsecuentes. Que decimos una cosa y que vivimos de otra manera. Que digan, no lo tolero, no lo soporto. Pero sin embargo, si hay algo que debo decir, es que lo que Él dice
Él lo vive. Lo que Él profesa, en realidad lo camina y lo practica. Que no seamos meros profesantes, hermanos. Profesantes hay muchos, pero que amen a Dios al punto de negarse a sus propios deleites para que Dios sea honrado. No tantos, no tantos. Por eso que el Señor nos ayude a ser una iglesia, hermanos, profesante y practicante. Una iglesia que hable y una iglesia que viva. Una iglesia que alce su voz, pero que al mismo tiempo esté dispuesta a vivir lo que habla, aunque eso le cueste mucho, hermanos. Aunque el precio sea muy elevado, aunque muchas veces ya nadie quiera estar con nosotros. Que no quieran estar con nosotros por causa de la verdad, significará que somos bienaventurados. Bienaventurados. Amén, hermanos. Que esta palabra, hermanos, opere en nuestro corazón a tal punto que nos haga meditar la importancia de no solamente la profesión, y que este no es un llamado a los líderes de la iglesia. No, hermanos, no tiene cómo justificarse. No es solamente para los pastores, es para todo aquel que es objeto de la gracia. La gracia obró en su vida, entonces la gracia le enseñará a renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos. La gracia operó en su vida, entonces la gracia le enseñará a vivir de forma piadosa, de forma sobria en este mundo caído. ¿Y cómo es posible? Si este mundo es un caos, es que usted aguarda la aparición bienaventurada de su gran Dios y Salvador Jesucristo. Usted no está en este mundo sin esperanza. Usted fue llamado a una esperanza viva. Amén. Póngase en pie. Padre eterno, cuánta gracia, Dios mío, le doy en esta tarde, noche, Señor, porque una vez más su palabra ha estado en medio nuestro. Ayúdanos, Dios mío, para que esta confrontación que nos has hecho a todos nosotros, Dios mío, con tu palabra, no solamente quede ahí dando vuelta en nuestra cabeza, sino, Señor, que en realidad se aposente en nuestro corazón y que pueda fluir por toda nuestra vida. Enséñenos a ser profesantes practicantes, que no seamos como ese dicho tan común, oh Señor, como el padre Gatica, que predica pero no practica. Enséñanos a predicar con fervor, a ser apasionados en la predicación, pero también a ser hombres piadosos, mujeres piadosas, Señor, que nos conduzcamos en integridad, que seamos conocidos, Señor, por conducirnos conforme a tu voluntad, que puedan decir toda clase de males sobre nosotros, pero que sea mintiendo, que no sea verdad, porque somos bienaventurados, nos gozamos y nos alegramos, porque nuestro galardón será grande en los cielos, porque así también fueron perseguidos los profetas antes que nosotros, Señor. Ayúdanos y asístenos para que podamos vivir conforme a tu voluntad. Y nada, Señor, pueda ser motivo de blasfemia en tu palabra, sino que en todo adornemos la doctrina de nuestro Dios. En todo adornemos el evangelio de nuestro Señor. A ti sea la honra y honor por los siglos de los siglos. Amén y amén.